Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar reunidos esta noche de hoy con una persona que nos viene a contar algo que realmente es fundamental para el estado de bienestar de todos nosotros. Un tema que, como él mismo lo ha querido demostrar, o él lo ha querido expresar con su charla, no hay nada como aprender a potenciar nosotros mismos nuestra salud, a cuidar nuestra salud, a volvernos realmente unos consultores del estado de bienestar. Y el día de hoy venimos con un tema tremendo, un tema que es fundamental, que es el sistema inmune y cómo ese sistema inmune es mi responsabilidad. Y para ello les quiero presentar al doctor Carlos Andrés Suárez, quien es médico por hace más de 25 años. Él fue pionero en iniciar todo este tema de aprender de medicinas alternativas, y no alternativa porque no trabaje con la medicina convencional, sino porque se dio cuenta que ella estaba corta, que ella se quedaba insuficiente para todo lo que se necesitaba y decidió empezar con temas como terapia neural y otras cosas y hoy en día terminando su formación como médico funcional. Sus redes sociales, doctor Carlos Andrés Suárez, ahí lo ven en Instagram para que lo sigan. Pueden conectarse con él, pedir una consulta si después de lo que van a oír el día de hoy les hace sentido, pero yo quiero dejarlos con él esta noche y bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, doctor Carlos Andrés. Bueno, Adrianita, buenas noches y a los participantes, buenas noches. Sí, sí, es que después de ver pues, mucho tiempo de trabajo, uno tiene que entender que el principal actor de todos estos procesos es el paciente, es el ser humano, que tiene que aprender, que se tiene que conocerse, que tiene que valorarse para así construirse. ¿Sí? Y el tema que vamos a hablar hoy es el sistema inmune, que el sistema inmune es quizás el alfa y el omega de todos los procesos en el cuerpo. O sea, todo empieza por ahí y termina por ahí. Y yo lo que quiero darles como una abrebocas de cómo es su sistema inmune, desde dónde empieza, dónde termina, cómo lo puedo yo ayudar y cómo lo puedo potenciar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un repaso breve. Permítanme un segundito. Adrianita, no me deja presentar, no me deja mover las diapositivas. Um, Trate de darle en la parte donde se A ve ver, como el espérense. virus. Ok. Vamos a ver si ya listo. Bueno, entonces, mire, el sistema inmune no es solo las células que se escuchan linfocitos, que se escuchan leucocitos. No, el sistema inmune empieza en esta parte, en este proceso. Una célula termina en un tejido, un órgano y un órgano, un aparato sistema. Ese es el orden como tal digamos, de todos los procesos biológicos. Entonces, nuestra célula base son los linfocitos. El tejido linfoide es el que está alrededor del cuerpo, los ganglios linfáticos, que son los ganglios linfáticos, los que a veces nosotros nos tocamos cuando nos duele la garganta aquí debajo del maxilar o acá detrás del oído, que es lo más comunes, o aquí en la región inguinal, que es un ganglio linfático. Ese es como en nuestro centro de operaciones para que pues empiece nuestro sistema inmunológico. Pero hay uno muy importante y que no tenemos en cuenta, muy común, que es el enterocito o todo lo que es el revestimiento del endotelio y de todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico que está dentro del intestino delgado. Por eso, concatenando con la charla de la semana antepasada, queremos decirle que la principal causa por que nosotros nos enfermamos es por el sistema digestivo. Nuestra principal causa de enfermedad después de la parte emocional es el sistema digestivo. Y fíjese él cómo entra el sistema inmune con la célula que llama enterocito del intestino, con todo el epitelio intestinal, el intestino delgado y todo el aparato digestivo. Entonces es importante tener en cuenta que nuestro sistema inmunológico empieza desde la piel como tal y llega hasta el intestino y de ahí empiezan las profundidades de todas las células como tal. ¿Sí? Y por eso tenemos que el sistema viene de lo pequeño a lo grande, moléculas que son, vamos a hablar más adelante, receptores, citoquinas, radicales libres. No que ustedes entiendan o manejen digamos, esos conceptos como tal, pero sepa que existen, sepa que está y sepa que nos ayudan. Todas las células, granulocitos, linfocitos, macrófagos, todas las cosas que están por ahí. Los órganos como el timo, como la médula ósea,
que hacen parte de estos procesos que hay que cuidarlos, cómo hacemos para ayudarlos. Órganos secundarios, como hablamos de los ganglios linfáticos, las placas de Peyer, las amígdalas, que en una época estuvo muy de moda extraer las amígdalas por infecciones crónicas, fue nuestro primer sistema de defensa como tal, el apéndice, los sistemas mal, bueno, etcétera, etcétera. Y vasos linfáticos y líneas de barreras. Entonces, entendamos que es algo complejo, pero que tenemos que tenerlo nosotros como consultores de salud, tenemos que saberlo, tenemos que orientarlo y saber más o menos qué es un ganglio, dónde está, cómo saber qué es lo normal dentro de nuestro cuerpo. Fíjate que una de las cosas más hermosas que uno hace en prevención, por ejemplo, de cáncer de seno, no es hacer una mamografía ni hacer una ecografía, sino enseñar el autoexamen mamario a la mujer que todos los meses, a los 10 días, después de la menstruación y en cualquier momento cuando ya no hay menstruación, se haga el autoexamen mamario, porque eso nos ahorra tiempo. Si yo conozco lo normal, puedo encontrar lo normal y es lo que yo les quiero presentar hoy a ustedes acá. Y mire, fíjese que empieza con los vellos. Sí, fíjese, piel, o sea, los hilos de la nariz tienen una función, los vellos, el vello púbico tiene una función, el vello axilar, todo esto tiene una función, entonces en la medida de la distancia hay que saber administrarlos y manejarlos como tal. Todas las mucosas, todo lo que, empezando por la mucosa labial y todo eso es mucosa hasta el ano y la vaginal, tienen una función, tienen una barrera de protección y que también hay que cuidarla. Entonces, ojo con lo que uno se aplica en la piel, con lo que se lava los dientes y todo con las aplicaciones de cremas vaginales de las señoras, porque todo tiene repercusión con los jabones, con los champús que hacen que dañan bacterias y eso. Hay que tener mucho cuidado porque ahí empieza a dañarse la inmunología. Si la inmunología no se daña es cuando llega el tóxico o cuando llega la bacteria o el virus o el parásito o el hongo, no. Viene un daño anterior que nosotros lo vamos haciendo poco a poco en el tiempo. Y la microbiota, que es, digamos, nuestra herramienta, enzimas también, todas las enzimas, tanto las enzimas desde la amilasa y de la lipasa, desde las enzimas que empiezan en la saliva hasta las enzimas pancreáticas y todo, ellas también hacen una barrera importante para esto. Todos los fluidos corporales, como las lágrimas, nomás las lágrimas, tienen una función, tienen sustancias antiinfecciosas, antiinflamatorias, tienen más de 400 sustancias. Y nosotros a veces no cuidamos los ojos y por ahí puede generar una inflamación y generar un problema inmunológico y un caos. Las salivas son de 0,5 a 1 litro y tiene lactoferrina y hemoglobina A. Cuando yo uso muchas cosas, por ejemplo, muchos enjuagues bucales a base de alcohol y eso, lo que hago es que daño mi saliva, empeño las mucosas y empeño los problemas inmunológicos. Entonces, fíjese qué tan atrás está. Y obviamente la mucosa intestinal, comiendo, digamos, todo lo que sea fibra, todo lo que no sean prebióticos y probióticos, nos ayuda a mejorar toda esa mucosa intestinal. Y aquí hay un actor principal que está entrando en relevancia mucho en la microbiota, que es la Kermansia municipula. Es una bacteria que entre mejor tengamos nuestra alimentación, más va a crecer y va a ser un protector para cáncer y para enfermedades metabólicas. Sí, mucho que por ahí está la investigación. Akkermansia mucinífila. Acuérdense de esta bacteria que se va a hablar de ella, ya se está hablando mucho, que ella cuando está en proporciones o nos va a dar incluso direccionamiento entre que nosotros tengamos adecuada cantidad de ella, menos cantidad vamos a tener mayor o protección inmunológica. Entonces, fíjese lo importante ir entendiendo cómo se van dando las cosas. Y bueno, lo que hemos hablado que es, digamos, parte, digamos, principal, que es la barrera intestinal. ¿Sí? Y esos conceptos que uno escucha por ahí tiene una disbiosis, entonces, que ese es un desequilibrio, o sea, que las células malas o las bacterias malas son más que las buenas y empieza a haber un desequilibrio de esa microbiota, generar una inflamación. Endotoxemia, que significa la presencia de toxinas en el torrente sanguíneo, o sea, que si esa primera barrera se pierde, y fíjate que no hemos hablado todavía de leucocitos, de linfocitos y nada de esas cosas, si esa primera barrera se pierde, pasa bacterias, pasan tóxicos del ambiente y genera un caos, pero todo mirándolo hacia atrás, porque el daño lo empezamos a hacer desde mucho antes, desde que empezamos en nuestra primera infancia, es más, desde el nacimiento, porque una cosa es nacer por vía vaginal, cogiendo digamos, las bacterias necesarias para hacer nuestro primer siembra de microbiota, empezar a hacer nuestro proceso de microbiota intestinal, que salir por cesárea, en los cuales vamos a cambiar las bacterias y van a ser estafilococcus y no bacterias que necesitamos para iniciar nuestro proceso de intestinal. Entonces, fíjate dónde empieza el cuento. El cuento arranca desde de la concepción pasando del inicio del parto. Entonces, también será mejor el parto vaginal, será mejor la cesárea. Para eso yo tengo problemas inmunológicos, eso está comprobado. Y
Todo eso genera que todo ese endotoxemia, entonces es una cosa que se llama inflamación crónica de bajo grado, que es lo que en este momento está estudiando la medicina. Inflamaciones que no son perceptibles por dolor o por fiebre o por irritación, generan un caos inmunológico y un desgaste inmunológico de nuestras fuerzas de seguridad, digamos, dramático, que se va reflejando es con los años, con cualquier enfermedad, póngale el nombre que quiera. El principio es una inflamación crónica a bajo grado, pero por un daño o una disregulación anterior. Entonces, fíjese que yo sabiendo, epa, si yo me echo muchos protectores me daño, si me echo muchos enjuagues bucales me daño, si yo como comida chatarra, pues estoy alimentando a las bacterias malas y no a las buenas. Todo eso teniéndolo en cuenta, si yo me estreso también hago daños con eso, empiezo yo a cuidarme como tal. Y aquí está la progresión, mire, estrés, toxinas, patógenas, partículas de comida, drogas o medicamentos, infecciones, y uno que no estará ahí, que son los microplásticos, que son nuevos, los microplásticos dañando lo que ustedes ven en esta parte como tal, que es un intestino que es sano, que no deja entrar, hasta un intestino que deja entrar, se inflama y deja entrar todo esto, todas estas bacterias, parásitos, virus, tóxicos, y ahí, en esta partecita debajo del intestino, es que empieza el sistema inmunológico, es donde arranca realmente el sistema inmunológico. ¿Sí ve? Todo lo que pasamos para apenas arrancar, empezamos a activar nuestras células de defensas como tal. Entonces, mira, aquí es otra gráfica en la cual, mire, las toxinas y todo empiezan a dañar algo que se llama las uniones estrechas. O sea, los intestinos están muy compactos, pero yo los voy dañando con el tiempo. Ellos se abren como tal y empiezan a entrar lo que no debe entrar. Eso, al entrar debajo de esto, activa aquí abajo el intestino todos los sistemas de defensa y empieza la inflamación mínima persistente. Después de muchos años de generar caos, empieza a ponerle apellido a la enfermedad que usted quiera. Llámese diabetes, llámese hipotiroidismo, llámese cáncer, llámese lupus, llámese todas las enfermedades. Solo póngale apellido porque el nombre se llama inflamación mínima persistente de bajo grado. Y eso es lo común a toda la inflamación, es lo común a cualquier enfermedad. Póngale el apellido que usted quiera. ¿Ok? Aquí vuelve a mostrar cuando es la simbiosis, que está todo normalito al principio de la diapositiva, en esta parte. Después cuando se empieza a hacer el daño y nosotros no hacemos nada por corregirlo, con la alimentación, con la hidratación, con la siembra de probióticos, y es cuando ya el daño es reversible y empiezan los problemas serios como tal. Y eso ocurre en pacientes sanos en todo momento, pacientes asintomáticos. Por eso hay que buscar desde el principio hacer las cosas bien. Y bueno, ya después de que todas nuestras barreras, ya nos metimos con la piel y se dañó la piel y con la alimentación y dañamos la mucosa intestinal, vimos estresados, ahora sí viene el sistema inmune. Después de todo este cuento, el sistema inmune. Entonces, ¿qué es sistema inmune? El sistema inmune no más que una célula madre que ella se empieza a diferenciar y nos va buscando como si fuera un ejército como tal. Entonces, el ejército como tal y tiene diferentes armas, la caballería, la infantería, la marina, la aviación, y cada arma tiene una especialidad, ya sea en tierra, en mar o en aire, mecanizado, no mecanizado, y eso es lo que hace el sistema inmune. Entonces, una célula inicial, que es la célula mamacita de toda la mamá, una célula madre, yo le digo mamacita porque es linda al efecto de que produce el resto, y tiene dos vías. Una vía de las células rojas, que es las que nos ayudan con todo lo que tiene que ver el transporte de oxígeno y que nos ayuda las plaquetas a protegernos de ayudarnos a coagular. Y la serie blanca, que es la célula que nos ayuda también en la parte de la defensa. ¿Ok? Y aquí están. Entonces ahí están basófilos, neutrófilos, eosinófilos como tal. ¿Ok? Entonces, la idea es que tenemos dos tipos de células, unas células rojas y que nos defienden, y unas células rojas que nos llevan transporte de oxígeno, nos ayudan, y unas células blancas que son los especialistas en defendernos. Y eso a su vez nos lleva a que tenemos otros dos tipos de inmunidad. ¿Sí? De pronto no son conceptos, o yo no quiero que ustedes lleven, sino que tengan la idea que ustedes tienen un ejército en el cuerpo y que ese ejército es especializado y que ayuda. Y que hay una primera línea de defensa que es la inmunidad innata, que es esta primera, que son las barreras que ya hablamos, los fagocitos, que son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que salen en el cuadro hemático, que son nuestra primera línea de defensa, que eso a su vez ponen anticuerpos como tal para que el anticuerpo como marcan, mire, este agente es infeccioso y me daña, entonces marco a este,
y después llega la caballería como tal, que son los linfocitos como tal, y los linfocitos B y los linfocitos T, junto a los anticuerpos, empiezan a atacar nuestro sistema inmune. Y eso está en un equilibrio y eso pasa todo el tiempo, porque todo el tiempo la comida tiene bacterias, tiene toxinas, tienen parásitos, todo el tiempo, pero el cuerpo es tan sabio que eso normalmente está en un equilibrio, siempre está en un equilibrio. ¿Sí? El problema es cuando nosotros, los enemigos, nos ganan la batalla y empiezan a cambiar esa balanza como tal, ¿ok? Entonces, mire, estas son las células que generalmente aparecen, que usted aparece en un cuadro hemático que uno no entiende qué son. Digo, estas son las primeras que me defienden. Los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, y cada uno tiene una especialización. Entonces, el macrófago es el primero que se come todo lo que nosotros estamos ingiriendo de forma inadecuada. Sí, los neutrófilos nos ayudan con las bacterias, los eosinófilos nos ayudan con algunos cánceres y algunos problemas alérgicos y parásitos, nos van indicando, los basófilos también con otros virus, sí, etcétera, etcétera. Cada una de ellas tiene una especialidad como tal. Ok, entonces para que ustedes lo tengan, para después decir que le quiera el revise. Entonces, mira, ahí está, lo está diciendo yo. Defiende contra parásitos, arma y alergia. Entonces, yo tengo sinófilos altos, sí, yo mínimo, casi como uno debe saber los primeros auxilios o lo mínimo de mecánica, yo quisiera saber siempre qué es lo normal. Lo anormal se lo dejamos al médico. Pero yo si era, epa, mire, mi cuadro hemático, yo veo que son sinófilos. Carlos me dijo un día que eso me ayudaban con la parte de alergia y urticaria. Entonces, de pronto guiar o yo tener en cuenta, de pronto yo pensar, uy, es que yo cuando como piña me da piña, me da rasquiña como tal, y después en algún cuadro mático me da eosinófilo, ¿será que yo soy alérgico a la piña? ¿Sí? Nosotros somos los primeros vigías de la salud de nosotros, entendiendo cositas tan sencillas como estas. Sí, los basófilos también, histamina, mastocitos, ahí están todos. Los macrófagos, que son los que se comen y son los que generan pus, cuando usted tiene un hinchoncito, ahí aparecen también esos macrófagos con la pus, bueno, ahí está células dendríticas, etcétera. Y esto es una cosa como si el sistema empieza a funcionar. Llega una bacteria, llega la fagocitosis, llega es que el comer y la atrapa como tal, la destruye y en caso tal que necesite suelta partes para que sean reconocidos para cuando vuelva ese mismo patógeno o ese mismo disruptor o el que nos genera daño, lo conozca nuestro sistema inmune como tal, que es la segunda parte de la inmunidad como tal, ¿ok? Y aquí es donde aparecen los famosos linfocitos que ustedes conocen. Un linfocito T que se nacen en el timo es una glandulita que está aquí abajo del esternón, ahorita la mostramos más adelante. Hay linfocitos ayudadores, citotóxicos, linfocitos reguladores, linfocitos no killer, pero lo que sepa es que nosotros somos tan, pero tan bien diseñados que tenemos un soldado o un arma para cada tipo de agresión que tenemos. ¿Sí? Y ellos están ahí. Y nosotros, los cuerpos de nosotros, nuestro organismo es muy inteligente. El poco inteligente es uno cuando abusa de él, cuando lo daña, cuando lo destruye, cuando no lo fortalece. Ahí es donde está la poca inteligencia, en el discernimiento de cada persona. Entonces, sí, mire, nuestras armas están listas. Necesitan es buena energía, que es lo que vamos a buscar, cómo hacemos para dar energía a esto. ¿Ok? Y estos son los otros linfocitos B que nacen en la médula ósea, producen los anticuerpos, que son más grandes que los glóbulos rojos. Eso es como para contarle que existen unos linfocitos T y unos linfocitos B que nos ayudan como tal. Las citoquinas, que son pequeñas proteínas marcadas liberadoras de unas, o sea, que nos van a ayudar a como a marcar y organizar y a destruir o, como les digo, a reconstruir nuestro sistema inmune, a ayudar a que se marquen y coordinen la respuesta inflamatoria, son como los coordinadores de qué es lo que tienen que hacer las otras células para destruir los agentes que son dañinos, sea cual sea el agente, ¿sí? Si son bacterias, está el que va a ver las bacterias. Si son virus, si son aceites, ¿sí? Con el que fritamos, que también genera inflamación, allá tratan, atacar y destruir y dañar. Si es un parásito, si es un tóxico, si es un plástico, microplásticos, que es también lo que viene porque estamos inundados de microplásticos en todo el ecosistema del organismo. Entonces, ellos son los que van a decir, mire, coordinemos, hay que hacer esto con esto. Y siempre está, y eso está desde el principio de los tiempos y eso no ha cambiado. Pero como todo en la vida, tiene que haber un balance. Estas citoquinas, si tenemos las citoquinas proinflamatorias
ellas nos ayudan a inflamar como tal, pero si yo no tengo un contrapeso, si yo no tengo un contrapeso, ese contrapeso me va a dar y va a generar una inflamación, que le digo, volvamos a poner apellido, me da cualquier enfermedad. Por eso es tan importante que haya cosas que inflamen para que nos ayuden a defender, pero también su contrapeso que no nos inflamen. Ahí es donde empezamos a hablar de los antioxidantes y los que nos ayudan a quitar, porque todo este proceso al final, ¿qué termina siendo? Radicales libres. ¿Sí? Lo que hemos seguido como esta saga esta saga de charlas, sabemos que eso es lo que genera la inflamación. ¿Sí? En todo proceso que tenga que ver con el consumo de energía, al final generan radical libre y generan inflamación como tal. ¿Sí? Pero bueno, y todo eso porque autopistas convergen o cómo aparecen. Sí, mire, por este sistema linfático. Nosotros tenemos tres sistemas como tal, sistemas de donde discurren nuestros fluidos. ¿Sí? El primero es el sistema arterial, el sistema venoso y este sistema linfático que incluso tiene más líquido que el sistema arterial y venoso, porque por aquí se mueven 8 litros de linfa y ella lo que hace es que cuando todo eso que hablamos atrás destruyen, encapsulan, fagocitan, inactivan todas las moléculas, él busca la forma de eliminarlos por este sistema como tal. ¿Sí? Entonces está la linfa y es donde empiezan a aparecer nuestros microcuarteles. ¿Sí? Todos los que son los ganglios son los microcuarteles, ahí están los axilares, amigdalinos, pectorales, epitроqueales, braquiales, bueno, etcétera. Todos esos vasos linfáticos y ganglios son los que son un sistema de alarma. Y cuando a mí un ganglio se me pone grandecito, ya sea aquí a nivel supraclavicular o a nivel maxilar, es algo que no está bien, está forzando nuestro sistema inmunológico a hacer su proceso. ¿Sí? Y aquí entonces ello va por el cuerpo, va patrullando, va recogiendo basura, pero cuando la basura es muy grande, pues le toca potenciar como esas estaciones, como esos CAI en Colombia de policía de seguridad, para que ellos ataquen de una forma más fuerte cualquier amenaza. Entonces, es un buen indicador de que algo no está bien. Entonces, hay que chequearnos. Entonces, nosotros tenemos que tocarnos el cuello, tocarnos detrás de las orejas, ve dónde están las figuras, tocarnos aquí en el pecho, las axilas, las señoras, las axilas, sobre todo los cuadrantes superiores externos, cuando se le hace el autoexamen mamario, que es donde más se produce cáncer en los cuadrantes superiores externos, asociado a la axila y en algunas partes asociado por el uso de desodorantes a base de aluminio. Por eso, si usa desodorante a base de aluminio y se rasura sus axilas, las señoras, sobre todo, por favor no se apliquen el desodorante de una vez, aplique solo al día siguiente para que se cierre, pues digo, porque cuando uno con la cuchilla rompe el epitelio, o sea, abre una primera barrera de protección. Fíjate que hablamos de afuera hacia adentro todas las barreras de protección. ¿Ok? Bueno. ¿Y qué hace el sistema linfático? Dije, eliminar estos celulares, mantiene concentraciones saludables de los líquidos en el cuerpo, también ayuda en la deshidratación, porque cuando estamos deshidratados, él saca líquido y nos ayuda a nivelar. Protege, como él está en todo el cuerpo y está atento, cuando viene alguna infección o algo, él trata de acapararlo, trata de encapsularlo. Fíjate que la mayoría de cánceres terminan volviéndose unas masas, porque el cuerpo trata de contenerlos para que no lleguen más allá. La mayoría, no todos. Y lo que también es cuando las células ya están ancianas y están dañadas, lo que hace él es que las trata de tomar lo que se necesita porque en el cuerpo no se desperdicia nada y lo que no, lo deriva y sale por las vías de excreción, orina, la orina, por materia fecal o por sudor como tal. Y bueno, aquí vemos entonces los dos grandes, digamos, de este sistema linfático son el vaso que está detrás del estómago en la parte izquierda, hablando que en la parte izquierda, por la mitad hacia la izquierda, ahí queda el vaso, no se debe palpar normalmente, y en los huesos. Entonces, pues muy importante en los huesos como tal, la médula ósea. Por eso la importancia de tener a raya los metales pesados, ¿sí? Como el plomo, como el arsénico, porque todos los metales pesados, cuando utilizamos, como hablamos en la charla anterior, digamos, microplásticos, cuando utilizamos utensilios de cocina no adecuados, cuando estamos expuestos a agua contaminada como tal, ella llega a la médula ósea y empieza a disminuir la producción de nuestro sistema linfático como tal. Bueno, y esto era para contarles un poquitico
así a grosso modo, cómo es un cuadro hemático normal, que es lo primero que nos llega a nosotros. Sí, para nosotros y para la persona decirle, mire, Josefa, esto no es esto. Yo sé, yo no sé si está mal o bien, lo único que sé que es que estos valores de pronto están como por fuera del rango. Entonces, pongámosle atención. Entonces, me voy a detener 3 minuticos para que ustedes más o menos vean esto. Cuando nosotros tenemos dos series, la serie roja que había hablado al principio y la serie blanca. La serie roja es la que nos lleva el oxígeno y que nos ayuda con todo lo que tiene que ver la coagulación. Entonces encontramos que normalmente la serie roja tiene 5.000 en hombres, 5,5 millones. Entonces usted ve en el cuadro mágico 5,5 millones y 4,8 millones en las mujeres, es normal. Si yo veo muy bajitos los glóbulos rojos o hematíes, digo, epa, aquí está pasando algo. Hasta ahí y ya llega el doctor y hace su trabajo. Pero yo tengo la capacidad de ver mi propio examen y decirle a mi persona, mire, yo pienso que este valor, pues, Carlos mío, que no era la adecuada como tal. Lo mismo la hemoglobina, 16 para los hombres y 14 para las mujeres por la menstruación. Pero con la hemoglobina sí hay que tener otro cuidado especial, porque a medida que nosotros estamos en las mayores altitudes, por ejemplo, Bogotá, Quito, Lima, si hablando de Sudamérica, que son altitudes mayores de 2.000 metros, normalmente hay menos oxígeno en el ambiente y lo que hace es que aumenta la hemoglobina para compensar eso. Ve ahí a los que les gusta el fútbol, que un equipo tiene que irse preparado por la altitud, es por eso, porque si usted no está en una parte donde está acostumbrado el cuerpo, la hemoglobina va a ser más bajita y como no hay oxígeno, se va a fatigar más rápido. Entonces, esos valores son relativos para hablar que, por lo menos a nivel del mar, 12 hemoglobina es una hemoglobina que puede ser una hemoglobina normal. Entonces, para de pronto no ser tan tangenciales en ese, o tan drásticos en esos valores. Y el hematocrito es el porcentaje de glóbulo rojo. Entonces, si yo tengo anemia, eso baja. 47 en los hombres y 42 en las mujeres. Ahí más adelante, cuando yo tengo anemia, pues empieza a lo que se llama el volumen corpuscular medio, que es para mirar a ver si yo tengo anemia por deficiencia de hierro o hemoglobina corpuscular media si es deficiencia de ácido fólico. O sea, entre ellas dos uno mira, analiza, pero estos serían los valores normales que se los voy a dejar por acá para que ustedes los tengan, porque a veces uno ve el cuadremático y ve tantas cosas y no entiende mayor. Ok, las plaquetas mayores de 150.000 en los países que somos endémicos de dengue, hay que tenerlo mucho cuidado, con fiebre, malestar general y uno unas plaquetas bajitas, mire, le dice, mire, Julianita, su niño tiene unas plaquetas muy bajitas, llévelo al doctor, porque a veces pues no está la posibilidad de tener al doctor a la mano tan rápido como todos quisiéramos. Entonces, lo mismo. Y la serie blanca es lo que hablamos, todo lo que nos defiende inicialmente. Los leucocitos totales son todos esos neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, que sumados todos ellos me dan un porcentaje del 100% de los leucocitos totales. Entonces, ellos son los que son especialistas en bacterias, en virus, en alergias, en parásitos, y ellos me van dando aquí los valores como tal. Sí, los que más vemos nosotros son neutrófilos y linfocitos. Neutrófilos con las bacterias, ese es el porcentaje que tiene que estar, y los linfocitos más o menos la mitad o un poco más de la mitad siempre que tienen que estar como tal. Aquí como están neutrófilos y este es el valor. Y en porcentajes o como tal. Obviamente es solo para tener una referencia, pero para que yo vea, yo me mido un momentico mi examen, ¿sí? Así como todos tenemos que ver algo de mecánica pequeño, algo de coger un botón y coser, eso pues esto sería algo que yo debería tener en cuenta. Y más si a mí me gusta la salud, más si yo quiero cuidar, si yo quiero cuidar la gente, que es, digamos, es lo que nos mueve aquí a todos, o creo que es en común. Si ustedes están acá un lunes festivo en Colombia, un lunes en la noche pegando semana en cualquier otro país, es lo que nos mueve, intentar cuidar la gente. Y eso es lo que nosotros quiero, o yo quiero compartirles a ustedes. Y bueno, y entonces ya entrando de todo, cuando ya daño las barreras, ya pasa toda la inflamación crónica mínima persistente y sigue y sigue y sigue, se me empiezan a estallar un sinnúmero de enfermedades, pero una parte de estas enfermedades se llaman enfermedades autoinmunes, ¿sí? Que está la tiroiditis de Hashimoto, el lupus, la artritis, la esclerosis, el asma, la enfermedad celíaca, que es una inflamación donde hay un daño de la mucosa intestinal como tal, y eczemas y problemas de piel. Fíjense que está en toda la autonomía de las enfermedades autoinmunes, que es normal que después de que una inflamación ya se desborda, nuestro cuerpo empieza a pelear contra nuestras propias células, empieza a agredirnos, una autoagresión, y empieza a generar un daño que es muy difícil de controlar.
si yo no quito cuál es el causante de este problema y trato de buscar qué cosas que me perpetúen el daño, no me ayudan. Sí, porque por ejemplo una persona asmática, así le demos lo que le demos, si no los factores medioambientales o emocionales, en el caso de los niños, no los quitamos, nunca va a llegar a curarse. Sí, lo mismo en la esclerosis, en las tiroides, siempre hay que buscar un porqué. Siempre yo invito a los pacientes a que piensen cuál fue el factor desencadenante y el que cree que es un factor perpetuador. Yo le digo a mis pacientes, mire, uno no es el de mala que le empieza una enfermedad, así como la bulla de los cocos, siempre algo, y si de pronto lo podemos encontrar es más fácil ayudar a un paciente o ayudar a las personas. Mire, piense usted después de que qué le pasó, se intoxicó, se tomó un medicamento, tuvo una rabia, se murió alguien y empezó su enfermedad. Hombre, eso de pronto tiene que ver con algo. Entonces miremoslo a ver, o el agua que usted toma, o donde usted vive, lo que hablábamos de la irradiación por aparatos electrónicos. Eso tiene mucho en cuenta en esta enfermedad, sobre todo tiene mucha relevancia como tal. Y hay síntomas, mire, multitud de síntomas, pérdida de cabello, úlcera en nariz y boca, cuando hay enfermedades cardíacas de la nada no se sabe qué es, enfermedades en los pulmones, dolor abdominal de ninguna causa, puede ser un trastorno inmunológico, el dolor de los músculos, los huesos, la inflamación, calor, sí, etcétera, y hay mucho. Y aquí es donde tenemos que volvernos muy agudos, porque fíjese que 9 de cada 10 mujeres de las enfermedades más relevantes de inmunológica es el lupus, da 9 de cada 10 mujeres. Y el prototipo son mujeres de edad media, que son ejecutivas, que están pendientes de su casa, que son mamás, que son esposas, que son hijas, y todo eso hace que la parte emocional altere mucho y si yo fuera eso con la otra parte, en la parte de alimentación y en la parte de medicamentos y de consumo de diferentes cosas, lo sumo, genero un cóctel, un caos importante para generar una enfermedad inmunológica. 9 de cada 10 mujeres que tienen lupus son mujeres, 9 son mujeres de cada 10 personas con lupus. Y la enfermedad inmunológica son muy parecidos. Y fíjate que la mujer es la que más consulta porque es la que ahorita tiene una carga muy fuerte en la sociedad como tal. Y bueno, entonces ya vimos las barreras, ya vimos qué podemos hacer nosotros. Bueno, entonces la parte de tranquilidad, la hidratación que es importante, el sueño reparante a las 10:30, el consumo de alimentos lo más saludable, lo menos procesado, nada en un paquete es bueno, nada que tenga un procesamiento tiene absolutamente nada de bueno. Puede ser sabroso, sí, pero bueno, no. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? El sistema inmunológico tengo que darle energía como tal, y aquí es donde vienen los donadores de cisteína. ¿Por qué? Porque resulta que el consumo de energía del sistema inmunológico es terriblemente alto y los detritos o los desechos, que son los radicales libres, también son supremamente altos. Todo esto solo es para recordarles. El glutatión es un tripéptido que tiene glutamato, cisteína y glicina. La cisteína es la menos que se encuentra y por eso se debe consumir cisteína en forma reducida que nos va a ayudar en todos estos procesos. Sí, en estos procesos que lo que hacen es tratar de un grupo hidroxilo, a dárselo al radical libre para que lo empiece a taponar y que ellos no dañen. Acuérdense que el radical libre es el proceso de desecho de todo ese trabajo que tuvo esos linfocitos, esos macrófagos y todo eso al final de ese trabajo necesitaron energía y esa energía termina buscando esos radicales libres. Y esos radicales libres yo tengo que frenarlos para que no me dañen las células como tal. Y aquí es donde entra el glutatión. Y aparte, para yo poder generar energía, necesito que las mitocondrias estén lo mejor organizadas posible, para lo cual también necesito glutatión. ¿Sí? Entonces, era nomás para contarle eso. Sí, oxidación, antioxidación, eso pues no vamos a hablar tanto del tema como tal. Y aquí es donde nos aporta, bueno, ¿qué aporta puntualmente? Entonces, mire, factor limitante de la activación de cada nuestros linfocitos es la disponibilidad de glutatión. Si yo no tengo glutatión, mi sistema está bajo. El cuerpo produce, pero con tanta toxicidad en el medio ambiente, con tanto trastorno emocional, con tanta intoxicación, el glutatión, hablamos de la balanza, el glutatión está en desbalance y tenemos que buscar la forma de aumentarlo. Sí, con el ejercicio, con el sueño, el no consumir alcohólicas, pero si yo tengo una fuente importante que me es un precursor de glutatión como es la cisteína y me ayuda,
pues mucho mejor, estoy haciendo jugar a medicina preventiva. Sí, entonces ya han hecho estudios donde el glutatión reducido en las células T en el VIH están bajos y si yo subo eso, el VIH se nivela. Que el glutatión reducido también es crucial para el sistema inmune. Si no tengo glutatión reducido, mi sistema inmune no funciona bien. En artritis reumatoidea también modula la inflamación. Se han muestrado estudios en la modulación de inflamación como tal y el estrés oxidativo y las alergias como tal. O sea, fíjese, yo necesito el combustible para que el sistema inmunológico funcione como tal. ¿Sí? Y se puede consumir de dos maneras. O sea, cuando está la infección en pleno, entonces lo que hace, lo que habíamos dicho, los radical libres los balancea y para eso me da la energía para poder trabajar con esto, ¿ok? Y en esto, para que ustedes con su teléfono escaneen este código QR, en el cual me encontré un estudio de la Universidad de Teherán. En la última parte, de ellos son especialistas de oxidación, una sociedad de oxidación y antioxidación, en lo cual ellos, dentro de su listado que recomiendan consumir, está está la cisteína en esta parte, junto con el selenio y todo, pero para que ustedes revisen esto y al que le interese o le guste eso de oxidación, antioxidación, ellos van con varios artículos contando. Entonces los invito a que escaneen, él ya directamente el artículo y a la página de ellos, como tal. Bueno, conclusiones para no alargarles más este cuento. El glutatión mantiene los niveles normales de citocina. Acuérdense, las citocinas son las que nos ayudan como a modular qué es lo que tiene que hacer el sistema inmunológico. El glutatión apoya los mastocitos que también nos ayudan a tratar de coger todas las células dañinas o lo que nos vaya a hacer daño y lo encapsula. El glutatión apoya los linfocitos, el glutatión previene el estrés oxidativo de las células inmunes, que era muy importante. Entonces, fíjate que está en todos los pasos de la inmunidad. Nosotros necesitamos glutatión y está demostrado que los niveles bajos de glutatión hacen que el sistema inmunológico no funcione. Si el sistema inmunológico no funciona adecuadamente, habrá inflamación. Y esa inflamación crónica persistente en algún momento, el cuerpo no le entiende como regularse, sino como agresión y empieza a hacer una autoagresión a las propias células del cuerpo y empiezan las enfermedades inmunológicas, que son muchas, que no son, hay unas muy dramáticas como el lupus, como la artritis, pero hay otras poco dramáticas como un rash cutáneo, o puede ser un tipo inmunológico también, que ver cuando hay un daño al endotelio vascular y empieza a subir la tensión, o sea, todo es ese camino que empieza de inflamación a hacer los daños. Y la diapositiva más importante de toda la charla, la mejor medicina es enseñar a la gente a no necesitarla, que la contó nuestro querido doctor Hipócrates hace muchos, muchos años y mire y es vigente. La mejor medicina es enseñar a la gente a no necesitarla. Muchas gracias. Increíble esta presentación, doctor. Si pudiera quitar su presentación para hacer algunas preguntas. Yo sé que muchos aquí tienen preguntas para hacerle el día de hoy Ya salió la presentación. y me encantaría si abren las cámaras, las personas que se encuentran y pueden abrirlas, pues, Ay, porque sé que estamos. bueno, perdón si fue mucha información, pero es para Es contarle, fue mucha para que la información y yo digieran. voy a tratar de hacer unas preguntas y usted corríjame si estoy. Bueno, es una cosa realmente impresionante lo que es el sistema inmunológico, o sea, a todo lo que atañe. Y me llevo aquí unas cosas que quisiera conversarlas inicialmente antes de las preguntas. Sé que hay varias personas aquí conectadas con casos específicos que quieren hacer preguntas, pero entonces tenemos una serie de barreras y una de ellas muy importante, el intestino, ¿no es cierto? Que cuando ésta se daña por los alimentos que comemos, entonces empiezan a suceder toda esa cascada de inflamación que al final termina con una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Sí, mire, es que es una cosa curiosa con los niños. Usted se pone a ver la estadística de los niños y su papá que fue pediatra. Los niños, ¿qué día de la semana se enferman más? El lunes y el martes. Lunes y el mar, de los dulces y las cosas malas que comemos. Exactamente, y entonces le echamos culpa que es un virus. No es que eso es un virus, es una amigdalitis por una bacteria, no. Lo que pasa es que el cuerpo reacciona inmunológicamente a lo que no debe. Entonces, o sea, y desde esa época para acá, no, digamos, no nos habíamos, aunque Hipólito decía que los alimentos de nuestra medicina, no entendíamos qué nos querían decir nuestros antepasados médicos y ahorita sí toma relevancia, ahorita que ya se estudia la microbiota, es que ahí es donde empieza el problema. La principal fuente de enfermedad es la cabecita con las emociones y la boca con lo que comemos.
Entonces, ahí, eso nada que hacer, eso no tiene discusión, la alimentación lo mejor que se puede. A mí me encantan las conversaciones con el doctor Carlos porque desde su óptica y desde su mirada como médico funcional no está buscando cómo medicar a una persona eternamente, sino cómo encontrar el origen. No sé si vimos en esa diapositiva muy importante, decía, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos sistemas. Entonces, qué importante empezar a revisar desde ahí qué es lo que está pasando. Yo leí alguna vez o se lo oí alguna charla a una doctora que decía que esas primeras señales, como una rosácea, que me dio una alergia, que es que me dio una alergia, no sé cómo, que es que, o me volví alérgico a algo. Eso es otra que se la quiero preguntar ahorita. Me volví alérgico, que eso no es cierto, que eso es un primer llamado de atención Claro que, para una enfermedad más grave como un lupus, como dijo usted, una desastrosa. exactamente, es que ya pasó las barreras de defensa porque es que normal, nosotros no estamos diseñados para enfermarnos. Sí, o sea, hay que partir de ese principio, nosotros no estamos diseñados para enfermarnos. Sí, esa es la exposición a las cosas y empieza a generar todos estos problemas. Claro, o sea, son señales de alarma. Fíjese, cuando teníamos la diapositiva de todo lo que puede ser una enfermedad inmunológica, rash cutáneo, dolor de cabeza, cansancio, dolores articulares, o sea, cualquier cosita. Y además, yo pienso que toda enfermedad es una enfermedad inmunológica en mínimo grado o bajo grado porque el cuerpo está en esa constante, o sea, en esa constante patrulla, así como está el ejército y la policía pendiente a expensas de que vengan los bandidos a atacar, es exactamente el mismo sistema inmunológico que está haciendo eso, es nuestro cuartel organizado, como dijo, por caballería, por infantería, por aviación, por la naval, esperando cuando llegue el enemigo. Y él lo ataca, pero en algún momento, cuando lo ataca mucho, él se puede equivocar. Entonces ahí donde hay fuego, en vez de ser fuego contra enemigo, hay fuego contra amigo. Claro. ¿Ah? Y decía esta doctora al final que cuando se empieza a filtrar, por ejemplo, comida, con el caso del gluten y algunos alimentos que rompen esa barrera del intestino, al principio pues el sistema inmunológico está ahí, inflama, se altera, pero llega un momento que ese sistema enloquece y empieza a atacar Claro. Por nuestro eso propio cuerpo y fuego, eso empieza es lo con que se fuego llama enemigo y después empieza con fuego amigo. Y ya, eso suele pasar. exacto. Claro. Por ahí hay una preguntita, Adrián, y todo, la dejamos para el final. Sí, sí, ya voy a dar esa pregunta. Muy importante esa explicación del sistema, del cuadro hemático. Nos hacen cuadros hemáticos a todos y cuando nos tomamos el tiempo de decir, bueno, ¿qué tengo? Dice acá Liliana. Hola, tengo una consulta. Mi mami sufre de depresión, trastorno de sueño y fibromialgia. Creo que es una enfermedad autoinmune la fibromialgia, ¿no? ¿Cómo se puede aportar inmunocal platino y si le afecta con medicina psiquiátrica que toma? No, acordemos que los donadores de cisteína inmunocal son alimentos y no afectan en ningún momento. Y acuerde que una cosa muy importante para Lili, ahorita se está investigando mucho en el eje intestino-cerebro. Sí, ¿cómo funciona eso en lo más básico? Hay un aminoácido que se llama triptófano, que si yo no tengo las bacterias adecuadas que me fermenten ese ácido como tal, eso hace que no se genere serotonina y empiece el daño desde el intestino. Por eso, incluso este año en un congreso que hacemos anual va a ser eso, el eje intestino-cerebro y cómo funciona. Entonces, cualquier persona que tenga depresión, primero tiene que mirarse su intestino a ver cómo va y decir, epa, yo tengo gases, tengo flatulencias, tengo agrieras, no dijeron bien la comida, mis cambios de hábito intestinal, porque eso está puntual, o sea, la cantidad de neuronas que existen casi es equitativa con el sistema nervioso central en el intestino delgado. Y eso es, digamos, lo que está ahorita, el eje intestino-cerebro. Eso es lo que están Incluso hablando. dentro de mis cosas hay este libro, pues se lo saco por acá, que se llama El intestino feliz, y habla de ese cuento del intestino feliz que habla de cómo hacer, incluso cómo comer para ser felices. Hasta allá va la minucia de las cosas. Yo leí algo hace poco que decía, o vi una serie que era el intestino como segundo cerebro. Sí, claro, Por una eso serie de está. Netflix.
Están hablando que todo Sí. comienza por ahí. Entonces, para su mami, para concluir, hay que mirar a ver, o sea, no solo la medicación antidepresiva, sí, en algún momento se necesita, porque hay un concepto muy importante que es algo que va a llegar, que es lo que nos va a unir a todos, que es la medicina integrativa. Cómo integramos todos los conceptos médicos en uno solo, o sea, porque de todas maneras la medicina convencional tiene su forma y su óptica de ver las cosas y tiene cosas que se necesitan. Pero ¿cómo hago yo para integrar y empezar el principio del primo no nocere? O sea, primero no hacer daño, que es lo que nosotros tenemos que tener como seres humanos, no hacer daño ni a nadie ni a nosotros mismos. Ok, yo quisiera preguntar si en la sala se encuentra alguien que no pertenezca a Inmunotech, que haya sido, que esa sea su primera vez y que nunca haya oído hablar del glutatión, de cisteína, de donantes de cisteína y específicamente de Inmunocal para tener una pequeña explicación sobre eso, porque seguramente hay personas que en este momento se están diciendo, bueno, ¿y yo qué puedo hacer entonces? El doctor Carlos nos está contando algunas estrategias desde la medicina integrativa, desde la prevención, pero pues sabemos que existe un producto que es tremendamente poderoso para fortalecer ese sistema inmunológico. Y me llama la atención algo, cuando usted mostró ahorita la diapositiva del sistema inmunológico y de las células T, el logo de Inmunotech es una célula T. O sea, si Sí, vamos y miramos, es una célula T porque son las famosas natural killer, ¿no? exacto. Bueno, creo que no hay nadie por ahí que nos diga que no, Bueno, ahí hay una preguntita, que no creo. conoce, pero vamos a hacer las preguntas. Mi mami tiene una enfermedad que ha establecido como autoinmune, teniendo en cuenta los síntomas, pero a la fecha no han podido establecer el nombre debido a que sus plaquetas siempre se encuentran bajas. En este caso, ¿cuál inmunocal sería mejor para ella? O sea, parece ser que tiene una enfermedad autoinmune no definida aún. Que lo que usted decía ahorita, ¿no? Todas las enfermedades terminan Es teniendo una autoinmune y a veces no es fácil, o sea, encasillarlas o clasificarlas al principio. Bueno, uno podría jugar o hacer, puede utilizar un inmunocal regular, el inmunocal azul, empezando con un sobre una vez al día por 3 días. Después los siguientes 3 días subir a un sobre 2 veces al día. ¿Y cuántos años tiene la señora? Debe tener más de 60 años, si no estoy mal, Sí, porque si es debe una tener mamá de más una de, paciente. por lo menos Y tiene después más del de sexto día puede empezar a poner también inmunocal 75. 75. Ah, bueno, con más vera. Entonces, inmunocal platino. Entonces, para cual final, al final, ¿qué podríamos hacer? Utilizar de 3 veces al día, un inmunocal regular, uno platino y uno regular todos los días, incluso ir subiendo, podemos llegar hasta 2 sobres de cada uno. Eso, o sea, esas son cosas que son individuales, ¿sí? Porque de todas maneras hay que entender que cada organismo toma lo que le conviene y el resto no lo usa, o la dosis es la suya, no es la dosis de cada cual. Pero más o menos sería eso, uno regular por 3 días, después dos regulares por 3 días, después tres regulares por 3 días y podemos iniciar ascendiendo de la misma forma con el platino. Uno regular, uno platino y uno regular en la mañana, uno regular y platino por la tarde, hasta finalizar de pronto con dos de cada uno 3 veces al día. Y después uno de 20 días a un mes evalúa y empieza a bajar. Porque la idea es que todo sea una curva, que lleguemos, encontremos lo que necesitamos y empezamos a descender. Es lo importante. Claro, el sistema inmunológico creo que es de los sistemas más inteligentes que tenemos, ¿no? Ujú. Él va a ir regulando lo que le requiere. Y nosotros lo que le estamos dando literalmente, como dice el doctor Goodman en su libro, esto es alimento para el sistema inmunológico. Entonces él va, en este Energía. caso, que está exacerbado porque una enfermedad autoinmune es que está demasiado alto el sistema inmunológico, él lo que lo va a hacer es que lo va a equilibrar y lo va a poner a trabajar en sus justas proporciones. De todas maneras, pues yo al principio de la conversación dejé las redes sociales del doctor Carlos por si alguien quisiera tener ya una consulta específica con él, porque me imagino yo que en temas de una persona de la edad que tiene la mamá de la persona que está hablando aquí, debería contemplar, no sé, comorbilidades y Mire, otras cosas. Y recordemos que el inmunocal no reemplaza ningún tratamiento médico, es un coayudante, es un alimento que fortalece el sistema inmunológico, probado científicamente, mas no reemplaza en la consulta al doctor. Y el abordaje que el doctor Carlos da siempre es desde buscar el origen, no tratar síntomas y taparlos, ¿no? Imaginémonos que la rosácea, sale la rosácea en la piel de una persona
y se pone una base y luego se maquilla y luego y se ve perfecta y todo lo vemos. Eso es lo que hacen los medicamentos. El doctor Carlos busca el origen de la enfermedad, por qué le dio rosácea, qué está pasando con el intestino, qué está pasando con el sistema inmunológico, cómo están los marcadores del sistema inmune y de las citoquinas que él mismo explicó. Entonces, eso es una cosa bien distinta. Sandra Barrientos levantó la mano. Sandra, y una pregunta también ahí. Sandra Barrientos que Ahorita, levantó su mano para que haga la pregunta, si quiere abrir el micrófono. ¿Ya me escuchas? Sí. sí. Bueno, muchas gracias ante todo. Y quería hacer una pregunta. Es que tengo una persona que tiene un honguito y estaba averiguando por internet y es como un anillito, parece que se llama tiña. Entonces quería saber si eso es del sistema autoinmune y si el inmunocalci se puede poner como tópico. Quisiera que me explicara porque no sabía qué decirle a ella. Bueno, de todas maneras, cualquier cosa, desde un hongo en la uña o cualquier daño en la piel y todo, es porque rebasa nuestras barreras. Sí, o sea, eso es puntual. O sea, nosotros tenemos todos los mecanismos de reparación que por X o Y razón se dañan, aparece. Yo no tengo experiencia en uso tópico de inmunocal, o sea, soy honesto, de pronto Adrianita tiene ahí, yo lo manejo a otro nivel, sí he leído y todo, pero personalmente no tengo un manejo tópico. Pero si usted le aplica la lógica de lo que hace el inmunocal, que es aumentar un nivel de cisteína, que eso nos genera glutatión, nos va a ayudar en la desinflamación. Pero hay que mirar ese hongo, ¿por qué? Porque ese hongo tuvo, nosotros, o sea, usted ahorita usted toca su cocina, si está creo que en su cocina, y ahí hay hongos. Y usted se pasa las manos por acá y sus barreras de defensa no dejan que entre. Lo mismo, pero cuando ya aparece una lesión, epa, es que aquí él cogió mi primera barrera y entró y mi sistema inmunológico está peleando con él. Porque si eso no tuviera buen sistema inmunológico, empieza a entrar y ahí es donde empiezan las otras enfermedades, digamos, un poquitico más profundas. Entonces algo está pasando. Entonces, pero obviamente siempre, como le digo yo a mis pacientes, las enfermedades se arreglan de adentro hacia afuera y de arriba abajo. Entonces, si yo tengo una buena producción de glutatión, mi sistema inmune me va a ayudar a controlar ese hongo. No sé si Adraita tiene experiencia, alguno de los colegas médicos Bueno, tópico. lo que está comentando, el subir los niveles de glutatión fortalece ese sistema inmune, o sea, digamos que es como que, sí, los linfocitos, por decir algo, ya se vuelven así, más robustos, más fuertes y atienden mejor. Eso es básicamente lo que hace. Exactamente con un hongo no lo he tocado nunca, no lo he hablado exactamente, pero sí con cosas tópicas sé que lo usan de manera tópica y no tiene ningún problema Con úlceras, creo que leí por ahí en úlceras con vasculares. cerrando úlceras de pie diabético. Yo misma una vez me lastimé un dedo, me volé casi toda la yema del dedo y lo utilicé el inmunocal como una pasta y me cicatrizó. Sé que cirujanos plásticos lo usan cuando se abren las heridas de cirugía plástica y cierra muy bien, lo usan así en polvito. Entonces sé que lo usan y con muy buen resultado y desde ese principio pues ahí no tiene ningún daño. Pero estoy de acuerdo con el doctor. ¿Por qué sucedió ese hongo? ¿Qué más hay, no? Es más, yo he oído cosas como que hay que tomar cositas para que Yo miraría cándida, podría candidiasis, o sea, ser. problemas digestivos, entonces una cándida que esté sobredimensionada, que haya pasado toda la barrera inmunológica y esté dando pelea, eso también es muy común. Había una preguntita por ahí, Sí, ya las iba a hacer. Sandrita, entonces, no sé si responde tu pregunta al 100%, pero que se puede usar, sí se puede usar, pero siempre buscar la asesoría médica para buscar de pronto un poco más por qué Sí, sucede, yo todo, pues no, pues digo, para no que lo no uso. vuelva a pasar. Yo lo uso en dos cosas. Prometo que miraremos, pero sí es más en otras cositas un poquitico más complejas y lo hemos usado y ahí y estamos en ese proceso de aprendizaje continuo, de experiencia con A la pacientes. persona que hizo la pregunta, pedídale a la persona que le invitó, le mandó esta invitación, que le mande la conferencia sobre pie diabético para que vea semejante tamaño de cosa. Entonces, sí, y Sandrita, yo también te puedo mandar a ti esa información. Dice que si el inmunocal podría reemplazar otros suplementos,
Pues suplementos como glutatión, suplementos del tipo que fortalecen el sistema inmune perfectamente. Hay otros que no. El omega, Ujú. ¿no? Es otro, el omega Sí, lo necesitamos tomar, ¿cierto? Si somos carentes de comida, de aceite de pescado, de aceite de olivas y todo, hay que tomarlo. O sea, todo depende de qué estamos hablando, de qué estamos sí, hablando, ¿de qué qué se tema? está buscando. En equivalente, pues es muy complicado conseguir algo superior, o sea, en equivalente de uno a uno. Pero, por ejemplo, si yo tengo, exacto, un omega 3 pues busco aceite de krill, que es el mejor como omega 3 porque la omega 3 nos ayuda en la idoneidad de todas las membranas celulares, y el omega 3 es el omega 3. ¿Sí ve? Por ejemplo, en vitamina D, obviamente vitamina D con K2 que me ayuda, un coayudante en el sistema inmunológico, también una buena cantidad de vitamina D junto con el sol también me ayuda. Entonces le digo, en uno a uno sí se puede reemplazar, ¿vale? Que hablamos de donadores de cisteína o de glutatión como tal. Y recordar que la mayoría de glutationes no penetran la célula y por eso se utilizan precursores de glutatión para que el glutatión se genere dentro de la célula y ayude a la mitocondria. Entonces, en uno a uno sí, pero depende de lo Incluso, que necesite. incluso de lo que usted está hablando, hay un glutatión que se pone por sueros y ese Sí, glutatión por sueros solo llega a la barrera intersticial, que es el líquido que está alrededor de la en célula, la célula y no entre la célula. Claro, no porque yo en entra a la algún momento célula. de mi vida ponía glutatión endovenoso. Sí, y el único que funciona realmente, pero es parte del aprendizaje del glutatión, es que eso no hace tantos años está en conocimiento. Aún hay muchos médicos que ni siquiera lo conocen, usted ya está por fuera, por arriba de muchos que ni Sí. siquiera lo conocen. Dice que si el inmunocal garantiza que la inflamación crónica comienza a bajar y en algún momento desaparece. Eso a veces sí depende, que es la mejor respuesta en medicina. Depende porque, primero, listo, yo empiezo a tomar donadores de cisteína y inmunocal como tal. Pero si yo al otro lado del universo, no paro lo que me genere inflamación, mucho me puedo tomar lo que usted quiera que no. Si yo vivo estresado, por mucho que yo tome lo que tome, así sea el agua de Dios traída, no va a ayudar. Si yo no duermo antes de las 10:30, eso va a generar problema. Si yo no hago deporte, sí, eso es un conjunto de cosas. Es como cuando usted va a preparar, para los que vienen en Colombia, un sancocho. Usted tiene que echarle mazorca, papa, la carne, todo, para que sepa bueno, si no le da a saber a bueno y es lo mismo. Entonces, si yo listo, me tomo juiciosísimo el inmunocal y hago el protocolo de 3 días de el regular, el platino y todo, pero no corrijo eso o no corrijo lo que me está empezando la inflamación, nunca va a llegar a ningún lado. Entonces, por eso tiene que ir coordinado y este tiene un espacio de reflexión para que la gente empiece a pensar, bueno, ¿por qué enfermo? Yo tengo una charla que yo la construyo y la destruyo cada ratico, que es ¿por qué me enfermo? O sea, ¿por qué nos enfermamos y cómo hacer para no enfermarnos? En la cual yo esa pregunta me la hice desde que empecé este proceso y la voy actualizando y le voy metiendo cositas cada vez. Empecé con 3 o 4 cosas y ya varias de, bueno, ¿por qué empedan la enfermedad? Y bueno, ¿y cómo hago para no enfermarme? Entonces, eso es. Doctor, y yo concluiría, no sé si estoy muy loco con lo que voy a decir, pero yo creo que la inflamación al final nunca del todo desaparece, menos No, no con es el que medio en que necesita. vivimos hoy en día. Lo que usted dijo nomás de los plásticos, los microplásticos, ya tenemos ahí para inflamarnos un montón, ¿sí o no? Sí, no, no, y además recuerde que es que, o sea, para que exista la policía tiene que haber los malos. Y eso, y acuerde que yo le puse un balancico a la citoquina, es que uno tiene que inflamarse y tiene que desinflamarse. Lo mismo que nosotros pensamos que los antioxidantes hace 15 años, antioxidantes, no, epa, nosotros necesitamos oxidarnos para hacer algunas cosas y necesitamos que antioxidarnos para nivelarnos. Entonces, eso es un nivel, o sea, el número mágico para mí en medicina es el cero, o sea, el equilibrio. Sí, eso es lo que llama homeostasis, ahora se llama homeostasis dinámica, que va dando bandas, pero cuando en mi carrera de pregrado era la homeostasis, que es el equilibrio. Tiene que haber inflamación, pero tiene que compensarse con la antiinflamación. Sí, eso siempre va a ser así.
pero Yo, sí se puede ayudar mucho en inflamación, haciendo las cosas de la buena forma, sí mejora y y mejora otra bastante. cosa que la gente ahorita, esto es el tema de que la inflamación es mala, ¿no? Por ejemplo, la inflamación son las citoquinas, hace parte del sistema inmunológico. No, si no nos Nos, inflamamos, nos morimos. exacto, si nos caemos, necesitamos que se inflame, eso es parte del sistema inmunológico para que no se infecte. El tema es reducir esa inflamación y Y mantener, que actúen eficazmente y en orden. La policía, imagínate, claro, la policía no trabaja coordinada y llega loco, pues matan a justos y a por pecadores. Entonces claro. pasa lo mismo. Entonces, todo en su debida proporción es lo que genera el equilibrio, el cero. Me encanta el cero, por eso como Y, número. y entiendo que el tema del que sí debemos luchar es contra la inflamación de bajo grado crónica. Crónica mínima persistente. Crónica, que esté eso crónico. Una pregunta muy importante aquí, ¿el doctor atiende en Bucaramanga? No, pero el doctor atiende con telemedicina. El que Sí, llame la atención, por ya, favor, pregúnteme y le puedo dar el dato ya de la eso persona que... se rompieron los esquemas después de la pandemia donde nos tocaba hacer muchas cosas en la De hecho, parte el doctor emocional y en atiende en la parte Estados física. Unidos, está teniendo muchas personas que quieren un tipo de consulta diferente, ¿no? No es la que el médico que viene 15 minutos a darle 10 medicamentos y nunca más se vuelve a acordar de él, sino la persona que de verdad le habla, le explica. Entonces ahí y les dejo. Tópico inicialmente lo usé para cuernos cutáneos, no sé. Esta es la doctora Mariño, la doctora Adriana. Ah, bien, Es gracias. doctora, creo que ella lo dice que para algo en específico, no sé qué consiste en los cuernos cutáneos. Dice una enfermedad con enfermedad autoinmune, si el inmunocal potencia el sistema inmune, las células que atacan como son del sistema inmune también se potencializan para una persona. Sí, Ah, o sea, lo mismo que la misma, es como también como cuando hablamos de cáncer, la misma disquisición. No porque ellos tienen mecanismos de autorregulación, lo que hablamos también en alguna charla que hablamos de cáncer, no, ayudan a hacer mecanismos de autorregulación. Sí, además porque de todas maneras también quitan señalizadores, ayudan a quitar señalizadores de daño. Sí, porque acuerde que cuando se produce digamos, que mis propias células con mis propias células pelean es porque llegan anticuerpos y se pegan y empiezan a atacarlos. Cuando yo hago eso, trato de quitar esos señalizadores o disminuir la inflamación, esos señalizadores se van yendo y se disminuye esa autoagresión. Sí, claro, es es como con que el cuando cuento de hablamos cáncer, cuando los oncólogos empiezan a hablar que si usted no cae el mismo proceso, es más o menos lo mismo, o sea, inmunomodula, esa es la expresión. Sí, cuando inmunomodula, hablamos de fortalecer el sistema inmune, no hablamos de volverlo más fuerte, no de que acabe modularlo. con todo, sino que que trabaje correctamente, Entonces lo que hace suba cuando acto, tiene que subir, baje cuando tenga que y bajar. sobre todo la señalización, si es que acuerde que dice usted el culpable, pum, se le asiste morir para atacar, pero en algún momento el culpable no es el agente que hace el daño, sino las propias células, entonces tú las ataca, entonces lo que hace es que le quita esa señalización y, epa, no, miren, no, esa señalización no. Sí, y eso se está trabajando mucho ahorita también en genética y todo en la famosa medicina de precisión, cómo volvernos más precisos al hacer las cosas para producir el menor daño posible. Y eso, pues, es lo que viene en medicina. Vamos a hacer estas dos preguntas para ya terminar. Dice, para Hashimoto, ¿cuál es el mejor, el regular o el platino y por qué? Yo empezaría siempre por el regular, sí, independiente, le digo, porque a mí o bueno, o la experiencia que yo he tenido con esto, porque de todas maneras es un poquitico más de contenido de minerales y hasta yo no saber exactamente de qué viene la tiroides autoinmune puede generar un poquitico más de inflamación en lo que yo pienso como tal. No tengo, digo, no tengo la super experticia en esto, pero sí lo hago. Y el Hashimoto sí es netamente una enfermedad inmunológica muy asociada a la alimentación como tal. Incluso hay dietas especiales que si la persona que tiene Hashimoto nos escribe, le mandamos qué se utiliza y qué debe comer y qué no debe comer esa paciente, porque eso sí es inflamación como tal y eso también está muy demostrado. Entonces hay que mirar eso, y sobre todo alimentación y metales pesados, pero yo me iría con el regular y te lo llevaría a dosis máxima o también depende de la edad. Sí, metería alguno platinum, pero yo me iría con el regular. Y ya la última pregunta de hoy que les están escribiendo, ¿para niños con autismo podría ayudar el inmunocal? Sí, incluso fue la última patente que se encontró con el inmunocal. Sí ayudaría. Hay que mirar el niño de cuántos años es para ver cómo se hace este proceso.
Y en esos niños hay que mirar también pues, los factores concomitantes como metales pesados, cuándo empezó el autismo, qué fue lo que pasó, porque ahí hay mucha información en el inicio de las cosas, si realmente es autismo. Sí, también porque a veces los déficits de atención se les dice, le llama autismo, así digamos, hay mucha tela para cortar, incluso hay charlas muy bonitas que tiene Adriana por colegas que han hecho sobre autismo, que ella también la puede compartir, pero hay mucho donde cortar, ¿sí? O sea, hay que mirar primero en el diagnóstico, que a veces es como cuando en una época cerquita donde estoy, todo el mundo tenía un trastorno afectivo bipolar. Entonces, pues, pucha, entonces todo el mundo es bipolar, no, pero epa, hay que mirar. Entonces, déficit de atención, o cómo se comporta el niño, o qué pasó, sobre todo en los inicios. Si los inicios fue después de la primera, o mire, el niño estaba bien y le dio una fiebre terrible y empezó el problema, o mire, le puso una vacuna y empezó el problema, o mire, no sé, una gastroenteritis severa y empezó el problema, ¿sí? Ir un poquitico más allá, investigar un poquitico más allá de cuándo empezó el problema. Doctor, yo cojo su frase, los médicos diagnostican lo que conocen. No es lo que saben, no, no es verdad, y a mí Entonces también me ahora pasa. todos diagnostican autismo. Estaba viendo unas cifras que en los 80 había uno de cada 100.000 niños era autista, uno de cada 100.000. Después eso pasó a uno de cada 1.000 Sí. con el transcurrir de los años. O sea, estamos hablando de 60 años, sí, más o Sí, menos. pero ¿a Este, cuánto le medimos metales pesados? y hoy, no, pero es que lo más impresionante es que las últimas del 2022 dijo que uno de cada 36 niños es autista. Por favor. ¿A cuántos niños les tenemos el router prendido en las noches en su cuarto? ¿A ¿A cuántas cuántos niños, niños que está comprobado el daño que les hace menores de 16 años no deberían el tener un celular? celular? Y después decimos es que se volvió autista y el ¿A niño. cuánto queda, a cuántos metros de su puerta queda una antena 5G? El es- agua que usted toma, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo la tratan? Sí, o o la sea, filtra, o le quita los ¿verdad? metales pesados o no. O le ponen, cuando llueve mucho, ¿qué tienen que hacer para que esa agua llegue sanita a la casa? O yo tengo la precaución de hacer esos cuestionamientos, en qué parte vivo yo en polución, o sea, son muchas cosas, la verdad son muchas cosas, pero ahí poco a poco hay que ir uno Pero tenemos que entender eso, o sea, de uno de cada 100.000 hace 60 años, hoy uno de cada 36. Entonces, estos Ujú. son Entonces, cifras ¿qué es lo tremendas común? de La alarma. contaminación, es lo común que lo que ha crecido. Y por qué vemos cómo un inmunocal funciona? Pues tiene un efecto detoxificador. Y al Y exacto, o detoxificar. sea, ayudar a ese cuento, exacto, eso es el inicio de todas las cosas. Bueno, creo que es todo por hoy. ¿Alguien quiere abrir los micrófonos? Abran las cámaras, nos despedimos, saludamos, damos las gracias aquí al doctor por esta presentación. Procedo primero a apagar la grabación y seguimos acá.